Gracias por ser junto a nosotros en República. Cambiamos de temas, hacemos una lectura de la franja final o de la parte final de la campaña electoral. Ya estamos cerca de las elecciones presidenciales el próximo domingo, unas cuantas horas. Y vamos a tener una lectura un poco sobre la última etapa de la campaña electoral, elementos que se han dado de la coyuntura política y un poco la observación electoral. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta de la jornada del próximo domingo? Y es un gusto para mí recibir a Óscar Campos, abogado e investigador de ISD. Buenos días, Óscar, bienvenido, qué gusto que nos acompañes. No, gracias, Carlos, es un placer estar acá nuevamente en las pantallas de Canal 33 y es un honor poder conversar ya a pocas horas del evento electoral. Bueno, estamos ya a pocas horas de esto y tener una primera intervención sobre esto, Óscar. Ya con el silencio electoral, lo vamos a poner de estos términos, gracias, ¿no? Ya por mandato legal, en el cual pues ya no se puede hacer divulgación de campaña electoral de los distintos partidos políticos y fórmulas presidenciales, y un poquito en frío, si lo podemos denominar, en frío entre comillas, ¿no? Porque el domingo pues va a ser el epicentro de las actividades electorales y políticas del país. Pero el punto es, si vemos el último tramo de la campaña, ¿qué elementos destacarías o evaluarías de lo que pasó en la campaña? Mensajes de las últimas candidaturas, elementos así en la discusión, publicaciones periodísticas que trastocan a las distintas fórmulas presidenciales. ¿Qué elementos evaluaríamos? Bueno, yo creo que en esta última parte de la campaña electoral, que ha sido larga, para muchos tediosa, hostigante, para otros muy interesante conocer cómo se iba a desarrollar, pero al final termina esta campaña el día de ayer a las 0 horas con el silencio administrativo que ya se dicta, pues, el silencio electoral. Entonces ya podemos analizar un poco más sin la bulla de esa campaña, sí, lo que nos deja, y en realidad creo que nos deja un sabor todavía de deuda, Carlos, porque los partidos políticos, y hablo de los 4 partidos políticos que están en contienda, no escucharon lo que, digamos, en marzo de 2018 la gente estaba exigiendo, que quería conocer propuestas, que quería, sí, conocer otra forma de hacer campaña electoral u otra forma de hacer política partidaria. Y al parecer los partidos se encasillaron siempre en las mismas estrategias de antes. Vemos una campaña, tuvimos una campaña marcada bastante por el tema de la fuerza o del ataque hacia el contrincante. Vimos una campaña de desprestigio en contra de diferentes posturas de los contrincantes entre sí, señalando incluso temas de fe. En el caso del candidato de Vamos, por ejemplo, él tenía que cumplir con un requisito constitucional que establece nuestra legislación. Él lo mira como que si fuera un ataque de parte de los otros partidos, como un ataque a su fe por ser un hombre de fe, etcétera, etcétera. Ayer escuchaba al vicepresidente, al candidato a vicepresidente de ese partido también, hablándole al elector, pero mencionando siempre el tema de la fe. A todos ustedes, hombres y mujeres de fe, vayan a votar, quédenos por... Entonces creo yo que por ahí la campaña no se cambió, sino que siguió siempre el tema o la línea de que años anteriores se había tenido. No hubieron propuestas concretas. Se habla de planes de gobierno, algunos dicen plagiados, otros dicen originales o remasterizados incluso, porque el plan de Arena, por ejemplo, es una copia de planes anteriores de otros quinquenios, entonces se le cambian nombres y todo, pero al final tiene la misma línea. Son muy pocas las cosas que han cambiado, que se han innovado en materia de propuestas. El plan de Hugo y Karina tiene algunos elementos sobre la base de la experiencia, obviamente dos administraciones le pesan atrás y tiene pues obviamente datos muy concretos para poder proponer nuevas cosas, pero quedan siempre como de carácter muy subjetivo. A la ciudadanía, a nosotros como investigadores no nos llegó esa propuesta con el tema de cómo se va a implementar, el tiempo para implementarlo y obviamente el financiamiento para implementarlo. Tenemos un Estado que tiene un déficit fiscal bastante alto, un nivel de endeudamiento bastante alto, y es muy poco probable que todas las propuestas que se miran en los diferentes planes de gobierno de estos candidatos se puedan llegar a realizar. De hecho, hay una plataforma de Laberinto, creo que es de Focus, y muy interesante que el ICEFI también señala esos datos y que al final los partidos políticos no se pusieron a pensar en eso. Y ya para cerrar, digamos, los últimos 3 días de campaña, toda la exigencia que la ciudadanía o que la sociedad civil organizada les hacía a los partidos políticos en los diferentes medios de comunicación, en redes sociales, sí les hizo mella. Si te fijas, pasaron un año en campaña, Calleja 2, 3 años, y nunca se hablaron de perfiles para integrar sus gabinetes.
pero ya 2 días del cierre de la elección empezó a hablar Hugo Martínez en televisión, luego lo hizo Callejas por ahí también, y ya se hablaban también en otros lados quién va a ser secretario técnico, quién se podía prestar para... Entonces ahí empezaron a tener esa escucha activa para la ciudadanía. Lamentablemente creo yo que es muy tarde. La gente a estas alturas, la mayoría de la población que va a ir a votar, como lo señalan las encuestas, ya tiene definido por quién lo hará. Hay un alto porcentaje de gente que todavía no ha decidido siquiera ir a votar o si va a votar por quién lo va a hacer. Ojalá que esta elección, como todas las presidenciales, tenga un nivel de abstencionismo más bajo que las elecciones municipales y legislativas. Recordaremos que las presidenciales siempre participa un poco más de gente. Entonces ojalá que el voto informado que se trató de llevar a cabo desde la academia, desde la sociedad civil, desde diferentes instancias, los mismos medios de comunicación brindando información, ojalá que ahora pues la ciudadanía pueda tomar una decisión bastante correcta y puedan decidir por el futuro del país para lograr cambios, porque los problemas siguen estando ahí, Carlos. Entonces hay que buscarle soluciones. Tengo que hacer una pausa, Oscar. En el siguiente bloque hablemos un poco de dos elementos que me gustaría tener tu análisis y el seguimiento que tú le has dado a la campaña. Es redes sociales versus trabajo territorial, que es un poco el tema de los partidos políticos tradicionales, apelan mucho al territorio. Ahora en la lógica de la campaña aparece la fórmula de Gana, sobre todo Nayib Bukele apelando un poco más a las redes. No quiere decir que los otros no lo hagan, pero nos pone en controversia este punto, o por lo menos en una discusión interesante. Y el otro aspecto es, aparece también publicaciones periodísticas, también que tanto este factor o este elemento puede ser un asunto que modifique o no apreciaciones o solo genera una discusión, porque el votante o el voto duro, digamos, su posición poco probable que vaya a cambiar, pero que otro, el tipo de elector, sí pueda haberse incentivado con este tipo de publicaciones. Una pausa, volvemos en minutos. Seguimos platicando con Oscar Campos, abogado e investigador de ISD, un poco de la campaña electoral, el cierre de la campaña y el tramo final en función de la jornada electoral a celebrarse el próximo domingo. Oscar, otro asunto aquí que me gustaría escucharte es el tema de las redes sociales versus el territorio. En las redes, evidentemente, es una plataforma y sobre todo en esta elección presidencial ha tomado más fuerza, aunque probablemente se discutirá si es para un segmento específico de la población que se informa continuamente e interactúa a través de esas redes. Pero por otra parte, los partidos políticos siempre insisten en el tema del territorio, sudar la camiseta a nivel territorial, eso debe estar ahí. Muestra de eso un poco, ayer lo platicábamos con el secretario general del PCN y el PDC, ellos mencionaban que el despliegue territorial pues era importante para ellos en distintos municipios y zonas para reforzar al voto duro, pero también un poco aquella expresión de elector que podría tener simpatías por la coalición o también por otros partidos políticos, evidentemente. Entonces, el tema es redes versus territorio, o hay un tema de complementariedad, entre las redes y el territorio en el despliegue de los partidos. Yo creo que sí debería de ser así. El deber ser nos indica que el trabajo territorial es clave al momento de cualquier tipo de elección, y máximo ahora una elección presidencial en la cual siempre recordarás que hay territorios, hay municipios que dicen aquí nunca vino un candidato, aquí nunca ha venido nadie a ofrecernos ninguna solución. Cuando son campañas electorales para asamblea legislativa o para alcaldes, obviamente el territorio es más penetrado. En una campaña presidencial siempre queda esa duda de si se logró alcanzar, cubrir la mayor cantidad de territorio. Ya se señalaban, incluso el mismo candidato en el debate decía que había ido más con 1000 alcaldes y todo eso, pero es por la misma presión que tienen de poder llegar a la mayor cantidad de territorio posible. Para mí debería de ser complementario. Creemos que las redes sociales son un factor de información, las tecnologías de la información ahora permiten poder tener información precisa, pertinente, no solamente creíble, porque hay información que también circula que es falsa y que hay que tomar parámetros para poderla cotejar, pero sí fluye bastante la información en esta campaña, ha fluido bastante, y yo veo dos puntos. Por ejemplo, en el caso de Arena y FMLN, que tradicionalmente han sido partidos de territorio, Arena inicia sus campañas y finaliza sus campañas siempre en lugares emblemáticos, en Izalco, tú recordarás. El FMLN también tiene lugares emblemáticos y tiene territorios donde su nivel de penetración es bien alto, Morazán, por ejemplo, algunas zonas de Chalatenango. Entonces ellos hacen bastante trabajo territorial, pero vemos por el otro lado al partido Gana,
con Nuevas Ideas, que es un partido reciente, de reciente formación, que quizás su trabajo territorial, a pesar de que existe, no tiene la magnitud o no tiene el alcance que tienen estos otros dos partidos. Entonces ahí tenés que buscar un elemento que te complemente tu campaña, y en este caso vemos que la persona, yo no sé si Acción Ciudadana en el informe de gastos de campañas habrá tenido o habrá identificado cuánto se gasta en manejo de comunicaciones o en redes sociales por los partidos políticos en esta campaña. Sería interesante ver ese dato, y probablemente el partido Gana Nuevas Ideas o esa coalición sea la que más invierta en redes sociales. Muchos hablaban y comparaban las campañas con la campaña, te acordarás tú, de Obama, cuando a través de redes sociales logró penetrar incluso a población que no era del partido que él pertenecía. Y pues eso puede también ayudar. Hay personas indecisas que no van o no tienen posibilidad de asistir a un meeting, no tienen la posibilidad de asistir a un evento en el territorio, pero que a través de redes sociales o a través de tecnologías de la información se pueden informar y pueden también cambiar o orientar su decisión a votar a alguien. Ese voto que fluctúa, digamos, que no es un voto duro, se puede tal vez tratar de incidir a través de redes sociales. Y si tú te fijas, al final de esta campaña, los partidos políticos empezaron también a usar otras redes, ya no solo las redes sociales como Twitter y Facebook, sino que también la creación de páginas de opinión, de artículos, de supuestos periódicos digitales, para tratar de, ahí yo no creo que sea incidir, sino que para tratar de manipular al electorado. Se generaron muchas noticias falsas, lo comentábamos fuera del aire, publicaciones periodísticas de páginas, porque no son periódicos como tales, sino que son páginas o fanpage que tratan de desvirtuar o desprestigiar al otro candidato o a la otra persona que va compitiendo. Y versus también pues hay publicaciones de periódicos que tienen reconocido prestigio, que también en esta parte final de la campaña se sacan a la luz, y no sabemos si en realidad, o por lo menos hasta este momento no te podría decir si va a afectar o no la decisión que el elector ya ha tomado, ¿verdad? Bueno, ya que lo mencionas, Oscar, te consulto sobre eso, porque en los últimos 2 días han aparecido publicaciones tanto del Faro como de Factum, que tiene una vinculación o que tiene un señalamiento, para ser más preciso, un señalamiento concreto a las distintas fórmulas, digamos, referidas a Nayib Bukele, a Carlos Calleja, a Hugo Martínez en específico. Entonces, el asunto aquí es tu lectura sobre esto, digamos. Los medios de comunicación son expresiones de actores políticos, digamos, es parte de esta dinámica. El tema es en el momento y las circunstancias, ¿cómo lees tú este aspecto, digamos? Digamos, puede ser un factor válido, lo voy a plantear así, o lo pregunto así, como un factor válido en este contexto, puede tener desde tu perspectiva, esta implicación puede ser para un segmento que está más interesado en instruirse, en leer y en conocer más, porque también hay otro segmento de la población que tiene otros mecanismos, aspectos más emotivos, donde el tema de las redes sociales, pero es para efectos de ver lo que dijo, la crítica que se hizo al otro, el meme que se hizo al otro, y no necesariamente este componente de lectura. ¿Cómo lo analizas? Bueno, yo creo que en el tema del periodismo de investigación, la revista Factum, el diario periodista El Faro, incluso Contrapunto, en estas últimas semanas sacaron notas bastante interesantes sobre candidatos. La primera, la de Carlos Calleja y su vinculación con un posible consorcio internacional de inversores que tienen una concesión, que eso al final desencadenó una demanda de inconstitucionalidad contra la inscripción de la candidatura de Carlos Calleja, que la sala deberá de resolver, obviamente ya fue presentada. Ves después la publicación del Faro sobre el tema de los sobresueldos, ves la publicación de Factum sobre un entramado de cómo se generaban contratos dentro de la alcaldía de San Salvador. Yo creo que, si bien es cierto, esta información es clave, o sea, los medios de comunicación serios o estas revistas, periódicos que ya mencionábamos, lo hacen independientemente del tiempo. Yo creo que es válido, es legítimo publicar ese tipo de notas. La ciudadanía está ávida de conocer esa información. Por lo menos nosotros, desde la academia, desde la sociedad civil organizada, creemos que esta información debe de fluir, debe de ser compartida, debe de ser analizada, obviamente. Habrá quien pueda hacer su lectura de manera como es un ataque o tratan de bajar la popularidad de un candidato, o al contrario, es información que debe de ser de conocimiento del ciudadano para que le ayude a tomar una mejor decisión. No sé si va a afectar, Carlos, estas publicaciones en el electorado que ya de cara al día domingo ya ha tomado su decisión de voto, el voto duro de los partidos políticos, o aquellas personas que por simpatía con un candidato o candidata ya decidieron por quién votar. Creo que este tipo de publicaciones no van a afectar, pero sí en algunos casos
pueden desencadenar acciones jurídicas, acciones legales, incluso acciones de motivar más el hartazgo que ya hay sobre los partidos políticos. Creo yo que si tú lees una nota sobre corrupción en el partido Arena, viene a reforzar la gente que piensa que Arena ha sido ligada a corrupción en sus años mientras gobernaba. Si ves una nota sobre el Frente es lo mismo, entonces tú decís, no, es que este gobierno es igual. Y si ves una nota sobre el candidato de Nuevas Ideas gana, es porque le quieren bajar la popularidad o porque le tienen... Entonces cada quien hace su lectura. Para mí sí es importante que estas publicaciones circulen y yo reconozco el trabajo. Obviamente tendrán ellos sus métodos para verificar la credibilidad, sus fuentes y todo, pero son publicaciones muy interesantes que a nosotros nos dan elementos de discusión. Muy bien, Oscar, debemos hacer una pausa y en el siguiente bloque discutamos un poco esto, ¿no? El cese de labores en la Asamblea Legislativa y las reacciones que esto ha propiciado. Perfecto. 12 minutos. Abogado e investigador de ISD, y ahora vamos a hablar un poco sobre este cese de actividades en la Asamblea Legislativa por un periodo de tiempo que puede generar una reacción evidente en las personas. ¿Y por qué hacerlo si los partidos políticos tienen su estructura de defensa del voto y no requiere que los diputados estén? Pero se han dado declaraciones de los diputados que mencionan que no es que dejen de trabajar en la Asamblea, sino que el trabajo lo están haciendo en el entorno electoral. Antes de tener tu reacción sobre esto, Oscar, veamos unas declaraciones de una nota preparada por Guadalupe Bonilla sobre este tema. Veamos. ¿Ya está? Sí, ya casi tienen la nota. Bueno, veamos. Los parlamentarios siguen sumando críticas por la decisión de suspender el trabajo legislativo para dedicarse al recuento de votos. Se está infringiendo una prohibición ética. En este caso, está prohibido desempeñar actividades privadas en el horario ordinario de trabajo. Por eso, este miércoles fueron denunciados ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Eduardo Escobar presentó la demanda alegando violación a la ley y abuso de los recursos públicos. Es decir, en este caso, el salario que se le paga a un diputado se está destinado para que estas personas desarrollen la función legislativa, que es legislar, no para que vayan a ejercer defensa del voto. Entonces, si lo quieren hacer, pues que no se les pague el salario. Espera que el tribunal admita el escrito y suspenda la decisión legislativa. Y establezca las sanciones correspondientes en caso de determinar una infracción. Mientras tanto, la presidenta del Centro de Estudios Jurídicos recuerda que en los partidos hay otros encargados para estar pendientes del recuento de votos y que los diputados deben cumplir con sus responsabilidades. No, eso no es ningún motivo de fuerza mayor. Creo que los partidos políticos tienen sus estructuras bastante bien armadas como para decir que es indispensable que acudan los diputados de la Asamblea Legislativa y los empleados de la Asamblea Legislativa. Lo considera un abuso de los parlamentarios, que siempre se ha dado, recuerda Erika Saldaña, pero que ahora hay más exigencias de la gente para los funcionarios públicos. Sí, creo que se les ha pasado la mano. Creo que el problema es que todas estas situaciones antes no estaban a la luz. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bueno, ahí tenemos entonces la nota de Guadalupe, Oscar, en el cual tenemos dos reacciones, tanto la postura de Eduardo, quien presentó la demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental, y la de Erika, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos, sobre esto, digamos. Me llama la atención lo que menciona Erika en el sentido de una práctica que se ha dado, pero ahora se hace más notoria, se vuelve evidente y hay una reacción ciudadana de organizaciones que ponen una denuncia ante esto, porque ¿por qué deben hacer los diputados suspender sus labores en la Asamblea Legislativa y el trabajo de las comisiones y de las plenarias por el tema electoral, que se vuelve la prioridad del tema electoral? Pero ahí los responsables son otros, el tribunal, los partidos políticos, la Junta de Vigilancia Electoral, no la Asamblea Legislativa. Claro, o sea, los partidos políticos en realidad tienen ya, como dice Erika, armadas sus estructuras de defensa del voto, tienen miembros en organismos electorales temporales en la Junta de Vigilancia, por ejemplo, tienen defensores y defensoras del voto en los centros de votación y luego personas que acuden al escrutinio final cuando se hace el conteo de las actas y toda la verificación en CIFCO, hay representantes de los partidos. ¿Cuál va a ser el papel, por ejemplo, Arena con 30 y tantos diputados va a tener y que vaya a defender el voto con esas 30 personas si tienen estructuras mucho más grandes? O sea, que el papel de Gana con sus 11 diputados va a ser fundamental, de verdad, que Gallegos esté sentado en una mesa, o no lo van a hacer si siempre al final son sus asesores o son otras personas empleadas directamente de los partidos. Yo creo que aquí hay que ser muy consciente. Y lástima que no pude decírselo al diputado Ávila cuando iba para afuera, pero es reprochable la actitud de los diputados
cuando se tratan de los intereses propios y de los intereses de los partidos políticos. Aquí hay que hacerles ver, creo que todas y todos los ciudadanos estamos ya hartos de esta situación. Lo demostraron incluso en las elecciones legislativas, cuando al FMLN se le dio un voto de castigo, perdiendo una gran cantidad de votos. Ese tipo de ejemplos, como ciudadanos, nosotros deberíamos de dárselos también a los demás partidos. A la gente de Arena que no está de acuerdo con que sus diputados hagan ese tipo de cosas, o a otras personas que tradicionalmente votan por el PCN, el PDC, hay que buscar la manera en la que haya que decirles que ya estamos hartos de esta situación. Ojalá que la denuncia que ha presentado Eduardo Escobar y Acción Ciudadana en el Tribunal de Ética Gubernamental, y ojalá que el Tribunal de Ética Gubernamental como tal, que recordarás también que ha sido señalado de favorecer a algunos intereses, vemos la última resolución en el caso de Gallegos, o vemos cuando se señala al presidente del tribunal por haber cometido algún acto ilícito. Ojalá que el Tribunal de Ética haga bien su trabajo, y yo creo que hay motivos jurídicos suficientes para poder imponerles una sanción. La multa puede ir desde $1.000 hasta los 9.000, ok, es una multa insignificante para los diputados o para los partidos como tal, pero creo que tenemos que comenzar a cambiar el chip de la gente y empezar a exigir. ¿Qué pasaría si en este caso tenés tú una resolución, una notificación de la Corte Suprema de Justicia para que una comisión de la Asamblea Legislativa se pronuncie por un indulto a un ciudadano que está a punto de morir o que está en condiciones infrahumanas en un centro de detención, y esta comisión no va a sesionar durante 12, 15 días, hay violaciones de derechos humanos? ¿Qué pasa con aquella gente que está esperando que se apruebe una ley o que se apruebe una política o con dispensa de trámite algún decreto, y que los diputados durante 12 días no van a trabajar? Entonces, sí llama poderosamente la atención las palabras de Norman Quijano, presidente de la Asamblea, quien prometió al inicio de la legislatura que iban a hacer un trabajo legislativo eficiente, transparente y para la gente. Ahora también pues se estén dando siempre las mismas prácticas que años anteriores se han dado, de defender primero los intereses de los partidos y los intereses propios por encima de los intereses de la población. Perfecto, Oscar, quiero darte las gracias por haberme acompañado en esta segunda parte de República y tener esta lectura de los últimos días de la campaña electoral y distintos hechos que se han dado, este último vinculado a la Asamblea Legislativa, y en los anteriores un poco aspectos más del carácter periodístico y el tema de las redes sociales y los elementos que han estado en discusión pública. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti por la oportunidad y el llamado a la población, a la gente que nos mira, para que el día domingo pues acudan a votar. Creo que es una elección bastante importante y ojalá que pues todos podamos ejercer el sufragio activo y participar de la democracia. Perfecto, gracias por haberme acompañado, Oscar, y ustedes también, amigos y amigas. Nos encontramos mañana, 6:30 en República. Buen día.